días. Esto es la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 22 de mayo de 1937 y como adelantábamos la semana pasada, esta semana se ha constituido el nuevo gobierno de la República, que será el más longevo durante el conflicto. Aunque hay cierta confusión con respecto a las fechas, después de lo recientemente leído, parece claro que fue el 16 de mayo cuando el presidente Largo Caballero, tras un intento fallido de dimisión en el que Azaña le animó a que continuase, por lo menos hasta esperar a la próxima ofensiva militar, Largo Caballero decide formar un nuevo gobierno, presentando un reparto salomónico de carteras entre socialistas, comunistas, republicanos y anarquistas, además de mantener a los dos ministros nacionalistas, Irujo y Aiguade. Concretamente, pretendía 6 carteras para el socialismo, si bien repartidos entre 3 del PSOE y 3 de la UGT, 2 para los comunistas, 2 para Unión Republicana, 2 para Izquierda Republicana y 2 de la CNT. Eso, que parece bastante equilibrado, en realidad disminuía la importancia de los anarquistas en el gobierno, y los comunistas no estaban de acuerdo con tener el mismo poder que antes. Además, como hemos visto, había una división de opiniones dentro del PSOE a favor y en contra de Largo Caballero, como se escenificó en la última reunión del Consejo de Ministros. De manera que aquí sí podemos fechar que fuera el 16 o el 15 de mayo, las cartas en las que responden los secretarios generales de la CNT, del PCE y del PSOE a la propuesta de Largo Caballero es en todos casos negativa. El secretario general de la CNT, Mariano Rodríguez Vázquez, le escribió textualmente: no es posible que a la CNT, que no provocó la crisis, se le arrebate en un 70% su personalidad en el gobierno. No pretenden, aunque tienen indiscutible derecho, mejorar su posición en el gobierno, pero tampoco pueden disminuirla. O sigue la CNT con los 4 ministerios, o por el contrario, equiparándose a la UGT, quiere para sí 3. Esto por lo que respecta a los anarquistas. Los comunistas, representados por su secretario general José Díaz, respondieron el mismo día: expuestas en nuestra nota de ayer las condiciones mínimas e indispensables que estima nuestro partido, nos sorprende su propuesta de hoy, que no solo no revela en usted la más mínima disposición a tener en cuenta estos deseos, sino que significa un empeoramiento en relación con la distribución del trabajo del anterior gabinete. Por lo cual le hacemos saber nuestra más absoluta disconformidad con ese proceder y le ratificamos nuestra posición de que en esas condiciones no puede usted contar con nuestro partido para formar gobierno. Las condiciones mínimas indispensables a las que se refería pues eran una serie de indicaciones de los comunistas de Largo Caballero respecto a la organización política y militar que debía Largo Caballero aceptar si quería mantener el apoyo comunista en el gobierno. Por lo tanto, rechaza de plano, a pesar de que se mantendrían 2 ministros comunistas, considera que su labor iba a quedar disminuida y por lo tanto no aceptan seguir apoyando a Largo Caballero. Lo que pretenden es mejorar esas posiciones que tenían, aprovechándose del apoyo de parte del PSOE y por supuesto de la ayuda militar necesaria de la Unión Soviética. Y para concluir, también el 16 de mayo, Ramón Lamoneda, como ya adelantábamos la semana pasada, le escribió a Largo Caballero diciéndole: lamentamos no haya tenido presente la opinión que le expuso esta comisión ejecutiva. Conociendo además la negativa adoptada por el PCE, estimamos que el PSOE no puede estar representado en el gobierno. Es decir, no veían, el secretario general del Partido Socialista no veía viable un gobierno del Frente Popular,
o sea, de la República sin la participación comunista, por las razones ya citadas de que sin ello la ayuda soviética se disminuiría probablemente y eso probablemente llevaría a la derrota. Por lo tanto, ante la falta de apoyo de su propio partido y de las dos principales fuerzas de izquierda, el presidente del gobierno, Largo Caballero, esta vez sí dimite irrevocablemente y al día siguiente, 17 de mayo, quien forma gobierno es el también socialista Juan Negrín. Hasta ahora era una persona relativamente desconocida. Era ministro de Hacienda, había sido ministro de Hacienda únicamente cuando los socialistas, precisamente Largo Caballero le nombra ministro de Hacienda en septiembre de 1936. Antes de ello había sido diputado del PSOE, pero no había entrado en política hasta finales de los años 20 durante la dictadura. Durante su vida anterior había sido principalmente médico e investigador. Procedente de una familia acomodada de Las Palmas, de Gran Canaria, hablaba varios idiomas, había sido discípulo del premio Nobel Santiago Ramón y Cajal y le había sucedido en la cátedra de Fisiología y Medicina en la Universidad de Madrid. Todo ello le hacía aceptable por los republicanos, los burgueses, ya que él siempre defendió la propiedad privada y pertenecía al ala moderada del partido. También esto implicaba un apoyo de Francia y el Reino Unido, pero al mismo tiempo era aceptado por la Unión Soviética, ya que los soviéticos habían tratado con él como ministro de Hacienda a consecuencia de los créditos otorgados tras el traslado del famoso oro de Moscú. Sus enemigos declarados dentro de la izquierda eran los anarquistas, ya que él como ministro de Hacienda siempre había reprimido cualquier colectivización en la medida de lo posible. De hecho, como señal de protesta, los anarquistas abandonaron voluntariamente el gobierno. Es decir, la decisión que Negrín toma, por tanto, es formar un gobierno con socialistas, republicanos, nacionalistas y comunistas que, debido también a que el sector prietista o el sector largocaballerista del PSOE no acepta este cambio, pues los ministros que antes tenía Largo Caballero y le apoyaron en la famosa reunión del 13 o 15 de mayo, ya no van a estar representados. Por lo tanto, reducida la presencia de anarquistas y socialistas, lo que va a hacer Negrín es fusionar varias carteras para hacer un gobierno más reducido, aproximadamente a la mitad, con únicamente 8 ministros. Él mismo, además de presidente del gobierno, dirigirá Hacienda. Indalecio Prieto unirá las carteras de Guerra y Marina, formando Defensa Nacional. Julián Zugazagoitia será ministro de Asistencia Social. Y por el lado republicano, izquierda republicana, los republicanos mantendrán sus ministerios, si bien desaparecen los ministerios sin cartera, de manera que Julio Just, de Izquierda Republicana, dejará de ser ministro y Francisco Giral, que antes era ministro sin cartera, ahora será ministro de Estado, sustituyendo al largocaballerista Álvarez del Valle. El Partido Comunista no aumentará su representación en el gobierno, tendrá los mismos ministros prácticamente con las mismas atribuciones, Agricultura e Instrucción Pública. Si bien ahora no es lo mismo tener 2 ministros de 8 que 2 ministros de 16, es decir, proporcionalmente aumentan su presencia. Y en cuanto a los nacionalistas, mantendrán su presencia en las mismas personas, Irujo y Aiguade, solo que ahora se les asignan las carteras dejadas por los largocaballeristas, que son Justicia para Irujo y Trabajo para Aiguade de Esquerra Republicana.
Este gobierno será, por tanto, el más largo, el más longevo de los que tuvo la República. Eh, bueno, me refiero al presidente y bueno, también lo que son estos ministros, que permanecerán casi un año. Lo que es Negrín estará casi 2 hasta marzo de 1939. De manera que tras haber tenido 4 gobiernos en un año, si incluimos el de Santiago Casares Quiroga, que llegó hasta el 18 de julio, y el de Martínez Barrio, que duró solo 12 horas, pues ahora ya habrá un gobierno más estable, más coordinado, si bien menos representativo, ya que no estará el anarquismo. Es curioso señalar que de los 8 ministros nombrados por Negrín, 5 procedían del País Vasco, o bien como Prieto habían vivido en el País Vasco hasta prácticamente toda su vida. Probablemente sea una simple casualidad, pero nos sirve para relacionarlo con la ofensiva que continúa en tierras de Vizcaya. El día 18 de mayo, al día siguiente de formarse este gobierno, los republicanos ya dan por perdidos los montes Soyuve y Bizkargi, cesando por tanto sus contraataques. Esto provoca la caída de la localidad de Amorebieta en manos de los franquistas el 20 de mayo. Es una mala noticia para la República. Amorebieta es una localidad situada en la carretera Bilbao-Durango y está solo a 25 kilómetros de la capital. Esto lo que hace es insistir al provocar que el gobierno vasco insista otra vez, sobre todo tras el bombardeo de Guernica, de la solicitud de más aviones, especialmente de caza, para evitar los bombardeos aéreos sobre sus combatientes, que están debilitando mucho las posiciones defensivas. El problema es que los aviones que había enviado el gobierno de la República a través de territorio francés habían sido detenidos en Toulouse por el comité de, por el plan de no intervención, es decir, las patrullas de control del comité de no intervención, dirigidos por el coronel Lund, que por tanto había paralizado el envío de esos aviones. A través del Mediterráneo no tenían problema los franquistas para recibir ayuda italiana y alemana. Incluso la Unión Soviética podía enviar por barco aviones al Mediterráneo, pero mandar aviones al Cantábrico bajo el bloqueo era bastante complicado, de manera que solo cabía la opción de hacerlo clandestinamente a través de la frontera francesa, para luego hacer un vuelo relativamente corto desde territorio francés a Bilbao, o bien hacer un vuelo más largo y peligroso a través de todo el territorio franquista español. Visto que se habían paralizado los envíos por las patrullas de no intervención, el día 22 de mayo la Fuerza Aérea Republicana se animó a enviar un vuelo de prueba con 7 aviones para ver si trataban de llegar a tierras vizcaínas. Lo lograron y eso hizo que a lo largo de las semanas siguientes se pudieran enviar por esta vía un total de 50 aviones, que sin embargo no sirvieron para evitar la derrota republicana en Vizcaya. Y hablando del comité de no intervención y las patrullas de control, debemos retomar esta semana la política internacional. No mencioné que la semana anterior, 12 de mayo, se había celebrado la coronación del rey Jorge VI, que había sucedido a su hermano mayor Eduardo VIII, abdicado por las razones matrimoniales que ya comenté. El caso es que durante esta ceremonia de coronación, Julián Besteiro, diputado del PSOE y líder histórico de esta formación, aunque no ocupaba cargos en el gobierno actual, Julián Besteiro representó al gobierno español en la coronación y acudió al ministro británico de Asuntos Exteriores, Anthony Eden,
para presentar una propuesta de hazaña, que los británicos mediaran con las potencias fascistas para ver si podían retirarse las tropas extranjeras que combatían en España y así llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra. Era un plan ambicioso, pero Eden colaboró, deseoso de que hubiera paz en España y que la guerra no se extendiera. Presentó la propuesta a lo largo de esta semana a los gobiernos de Italia, Alemania, Francia, la Unión Soviética y Portugal. El 19 de mayo, esta semana ya, tuvo una respuesta negativa por parte de Giuseppe Bastianini, que era el ayudante del ministro de Asuntos Exteriores italiano Galeazzo Ciano. Según Bastianini, lo que los británicos querían era la derrota del fascismo en España. Es decir, reconoció que el gobierno italiano deseaba la victoria de Franco y por lo tanto cualquier medida de negociación que podía no conducir a la victoria total de Franco perjudicaba los intereses de Italia. De todos modos, como ya había informado el embajador británico en España, las posturas de ambos contendientes, es decir, ahora había además nuevo gobierno más influido por los comunistas y por supuesto el gobierno franquista, no estaban a favor de esas medidas pacificadoras, negociadoras, que Azaña, que era jefe del Estado pero que no tenía poder político en absoluto, pues estaba ofreciendo. De hecho, el embajador alemán von Faupel, embajador alemán en la España franquista, presentó en sus informes la respuesta de Franco cuando se entera indirectamente de esta propuesta. Dijo, según von Faupel, Franco, que armisticio y elecciones, que es lo que planteaba el plan de Azaña, implicaría un gobierno de izquierdas, lo cual da lugar a que Franco no confiaba que la mayoría de los españoles iban a votar por su bando. Según él, todos los españoles nacionalistas, es el término que emplean los alemanes para referirse a los franquistas, todos los españoles nacionalistas preferirían morir antes que abandonar a su patria en manos de un gobierno rojo o democrático, lo cual da a entender que no aceptaba la democracia. Es decir, para Franco era algo equivalente al comunismo. Serrano Suñer, en un libro de 1947, habló de esta propuesta y dice que, más analíticamente, que cualquier tipo de compromiso, dejaría la puerta abierta a una regresión al estado de cosas que hizo inevitable la guerra. Es decir, la guerra comenzó por una victoria del Frente Popular en las elecciones, por lo tanto, si ahora se repetían elecciones y volvía a ganar el Frente Popular, pues estaría en la misma situación que en la casilla de salida. Por lo tanto, lo que Franco deseaba era la victoria total y sus aliados italianos pues decían lo mismo. Por lo tanto, ahora que ellos de una manera lenta pero segura están ganando la guerra, no pueden aceptar ninguna concesión. Por lo tanto, el plan de Azaña será uno más de los fallidos para poner fin al conflicto por la vía negociadora. Veremos la próxima semana cómo se va desarrollando la guerra en el territorio vasco y qué medidas podría tomar el nuevo gobierno de Negrín. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.